Precisamente porque la fotografía de paisaje es una de las fotografías que tenemos más a la mano. Es decir, no necesitamos tantos equipos de preproducción y producción. En el caso, por ejemplo, de fotografía de producto, tú tienes que tener unas iluminaciones especiales, un set especial, un lente especial. Sí, ok. Es decir, para paisaje, uno puede iniciar desde novato hasta profesional. Entonces, los novatos o iniciados vamos a poder comenzar con celulares, con cámaras básicas. Entonces, no es necesario en este tipo de fotografía que uno tenga un conocimiento totalmente avanzado, ¿no? Puedes iniciar desde ya, desde básico, desde cero. Desde hecho, no, ni siquiera puedes tener conocimiento de fotografía y puedes tomar una fotografía de paisaje. Por eso la fotografía de paisaje tal vez es una de las más queridas, porque esa ha sido de las más cercanas al ejercicio de la fotografía dentro del hobby fotográfico, que las personas podemos ejecutar una fotografía normal y que no nos dediquemos a la foto, por ejemplo, pero que en un paseo salga y que yo tomo la fotografía de esa montaña, de ese árbol, de ese lugar. Entonces, en ese ejercicio, simplemente por hacer esa fotografía, ya estás tomando una fotografía de paisaje. Por eso, la fotografía de paisaje se ha convertido o ha sido una de las fotografías más apetecidas o más queridas dentro de la línea de la fotografía. La otra fotografía más querida también es la fotografía de retrato. Así que entre retrato, paisaje, y publicitaria, que es la funcional, ¿no? Porque recordemos que es la que genera ingresos económicos, sería la publicitaria. Obvio, con paisaje podremos también en algún momento generar ingresos en una exposición o presentando agendas o vendiendo la foto como tal de paisaje. Y en retratos igual, retratando, pero la que más suele dejar en publicidad es fotografía publicitaria directamente, venta de productos, paisaje, la vida que uno tenga de explorador, entonces siempre será apetecida porque sales de paseo, la tomas, y retrato porque estás ahí en tu casa tomándote fotografías o tomándole fotografías a tu niño o a tu hermano o a tu pareja o estás siempre tomando fotografías o a una mascota, estás lo más cercano, o sea, lo más a la mano para ejecutar la fotografía es lo que uno más empieza a tener acercamiento. Así que el paisaje es uno de los que más uno empieza a adquirir acercamiento. Continuemos compartiendo acá las pantallas para que continuemos charlando sobre estos pequeños consejos. No son leyes, no son reglas, no es que tengamos que ejecutar esto al pie de la letra, pero sí es bueno tenerlo en cuenta para que en algún caso tengamos una muy buena fotografía de paisaje. No te olvides del trípode. Sí, es verdad, el trípode es una buena herramienta para paisaje. No todo el tiempo podemos andarlo a cargar porque sé que es un elemento bastante dispendioso y en algunos casos, si no es de un material liviano, pues va a ser hasta muy cansón andarlo a cargar en montaña. Recuerden que los paisajistas escalan, recorren mucho espacio, mucho tiempo con equipos, así que ellos buscarán un trípode el más ligero. Son muy costosos. De hecho, hay una marca, Manfrotto, no, a mí no me paga Manfrotto por hacer propagandas de Manfrotto, pero dentro de las marcas más costosas y de las más livianas y de mejor productos son Manfrotto. Por ejemplo, un tipo de Manfrotto no baja del 1.500.000, del 1.000.000 de pesos. Entonces uno dice, wow, pero pues para eso me compro una cámara, porque pues necesito más la cámara que el trípode. Pero es así, y de hecho es el de 1.500.000, el de millón es el de gama baja, es decir, el que inicia. De ahí para allá hay trípodes de 4, 5 millones, porque el trípode es el que te estabiliza la fotografía, es el que te da la confianza de que puedes dejar la cámara ahí y no se te va a caer, no se te va a mover. A veces uno no le confía mucho al trípode y es la herramienta que menos piensas. Y en el caso de la fotografía, de paisaje, sí que es un producto, una herramienta que tienes que invertirle. O sea, que de verdad tienes que invertirle a este producto. Pero si no eres paisajista, no le inviertas a este producto tanto, simplemente un trípode básico de unos 40, 50.000 pesos, o sea, que no pase de hecho de los 200, 400 y recién inicias. Pero si ya eres profesional y te vas de paisaje, te vas a uno muy, muy bueno. Por ejemplo, lo que les comentaba, paisajes debajo del mar, del océano. Entonces,
qué tipo de trípodes utilizan ellos debajo del océano para empotrar y que se queden totalmente estáticos y que no se muevan con el agua. O sea, todo eso será de bastantes costos porque serán ya específicos a ese tipo de fotografía debajo del mar. Entonces, es una herramienta muy importante para tenerla en cuenta. Para fotografía nocturna, muy importante porque vas a dejar largas exposiciones, es decir, vas a dejar abierto el tiempo de obturador y va a entrar mucha información y en ese tiempo, si se te mueve la cámara con el viento, porque es que en el viento, por ejemplo, si estás en la noche y hay mucho viento, yo aconsejo hasta quitarle la correa de la cámara, porque la correa se empieza a mover y esa correa con el viento ya se te movió y ya se te dañó la toma. Entonces yo aconsejo que hasta quites la correa, pongas la cámara con trípode y sea un muy buen trípode para que tengas estabilidad, porque si no es un muy buen trípode, no es bueno. Ahora, si el trípode lo vas a usar para larga exposición, abre las patas lo que más puedas para que tenga bastante estabilidad, porque si lo dejas así bien cerradito, si no tiene bastante estabilidad, es decir, por ejemplo aquí, yo lo abro así para paisajes, bastante, para que tenga bastante estabilidad, porque si lo dejo ahí y con cualquier cosita se me mueve y se me puede estar cayendo. Tener en cuenta como el uso del trípode también. Un trípode, vuelvo y repito, aliviano para paisajistas y para largas exposiciones, lo que les comentaba, por ejemplo, para el barrido de las nubes, cuando queramos mostrar que las nubes se movieron y vamos a hacer una larga exposición, todos los ejercicios de larga exposición son con trípode, no hay nada que hacer. Si ustedes lo hacen sin trípode, pues van a quedar barrido todo. Y la idea de la larga exposición es que algo quede quieto, es decir, las rocas queden quietas, el barco quede quieto, pero que las olas del mar se muevan, se vean el barrido. Entonces tú ahí le metes dinamismo y movimiento a una fotografía que está estática. Entonces hay movimiento, hay vida en esta foto. Y es importante todo esto. Tener en cuenta ese trípode. Yo sé que más adelante veremos que habrán otras herramientas también, como esto, por ejemplo, aprovechar los filtros. Más adelante, en el segundo nivel, estudiaremos esto de los filtros de densidad neutra. Por el momento, simplemente les diré que son filtros como unas gafas de transition, exacto, como las gafas que se vuelven oscuras o como unas gafas oscuras que para el sol, eso, gafas para el sol. Pero en este caso son filtros para el sol para que tú amplíes tu rango dinámico. Esta es la palabra más importante que deben guardar para esto. Del resto, más adentro lo veremos. Pero los filtros son rango dinámico. El rango dinámico es que lo que está oscuro no quede tan negro y lo que está blanco no quede blanco, sino que esté en el punto medio y todo se observe. Todo se observe. Por ejemplo, si ustedes salen en un atardecer en hora dorada y toman la fotografía de hora dorada, las casas quedan negras, las casas quedan como en silueta. Y si ustedes toman la fotografía a las casas, el sol queda blanco, no sale la hora dorada. Entonces, o es lo uno o es lo otro, te dice el celular o la cámara que tengas. Para que los dos te queden, tienes que utilizar filtros de densidad neutra. Más adelante, en el nivel medio, los veremos, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, al utilizar filtros de densidad neutra, podrás generar largas exposiciones bastante prolongadas en horas del mediodía. A eso me refiero, por ejemplo, horas diurnas. Entonces, aquí puede estar él a las 2 de la tarde con un sol súper fuerte, pero puede dejar una larga exposición donde estas cascadas, donde esta caída de agua me genera el movimiento. Si ustedes toman su fotografía con el celular y no dejan larga exposición, pues no van a quedar este barrido, va a quedar congelado, ¿ok? Entonces, para que quede barrido, se dan largas exposiciones. Ahora, al generar este movimiento, nuestra fotografía, que es estática, que estamos congelando un momento, nos está mostrando un movimiento, es decir, se ha convertido en una fotografía estática, pero con movimiento internamente. Al momento de verla, hay un movimiento. Entonces, tener en cuenta que los filtros de densidad neutra nos van a proporcionar ese tipo de efectos de fotografías. Disparar en formato RAW, yo creo que esto vimos una vez ya, lo de formatos, creo que las clases sobre los formatos ya lo vimos, sobre el formato RAW y el formato JPG, de qué se trata. Y sí, ¿por qué? Porque el formato RAW es el que nos comprime la información para nosotros revelar los metadatos, mientras que el JPG ya nos obtura, nos
captura los píxeles de luz y color. Los otros son datos. Entonces, para revelado digital de un paisaje, sería lo mejor tenerlo todo para poderlo hacer en postproducción. Pero esto no todo el mundo puede contar con este formato. Así que lo veremos más adelante también con más tiempo. Busca maximizar la profundidad de campo. Sí, ¿de qué se trata la profundidad de campo? La profundidad de campo, pues como su nombre lo dice, es la profundidad del horizonte, hacia donde nosotros vemos, hacia donde extiende tu máxima proyección de vista. En este caso, tendremos varios planos en la profundidad de campo, es decir, un primer plano que serían las tejas de aquí, un segundo plano que serían estas casas de acá, un tercer plano esta montaña, un cuarto plano como estas montañas de acá y un quinto plano el cielo azul. Entre más planos tengas de profundidad, pues tendrás muchísimo dinamismo en tu paisaje y podrás jugar mucho, mucho, mucho más con tu lenguaje visual en el paisaje. Así que si tu paisaje no tiene tantas profundidades de campo, recuerda que va a quedar plano, ¿ok? Va a mostrar un paisaje plano, nada más. Busca más profundidades de campo. ¿Cómo las vas a buscar? Con el segundo punto creo que fue, que es desplázate, quita la pereza. Entonces, desplázate, busca otro punto de vista. Así buscas otra profundidad de campo. Todo es aplicando los puntos que hemos visto para lograr el siguiente punto. O sea, todo va unido. Aporta movimiento a la captura. Miren, lo que estábamos hablando. Si ustedes aportan un movimiento, en este caso la caída de la cascada, hay un movimiento en el paisaje. Entonces, si buscamos un congelado o un barrido, perdón, una acción dentro de un paisaje, pues genial, porque vamos a poder capturar mucho más a la persona que le vamos a compartir nuestra imagen. No solo va a ser una imagen de un paisaje, sino una acción dentro de ese contexto. En este caso, el ejemplo de la cascada es súper básico, pero lo tenemos con las nubes también. Recuerden que las nubes, al barrerse las nubes también, o con la gente corriendo, porque el paisaje puede ser paisaje urbano. Entonces, si la gente corre, si la gente va en bicicleta y va afanada, va con mucha rapidez, pues va a haber movimiento. Entonces, todo esto va a generar bastante dinamismo. Tener en cuenta que esto va a recrear muchísimo nuestras fotos, no las van a dejar tan quietas, tan insípidas, ¿ok? Es para darle más sabor a nuestras fotos. Es importante darle eso para que, obvio, queremos compartir una foto que sea llamativa, que transmita algo. No queremos compartir una foto que sea muerta, ¿ok? Entonces, eso es supremamente importante. Vamos a ver el otro punto. Sáquele partido a los reflejos. Nosotros ya hemos hecho ejercicios de reflejos y esto es importante. Claro, nosotros salimos a la laguna, a un charco, de hecho salen a un lugar, pero llovió y ese lugar tiene charquitos, tiene sus pedacitos de agua. Busquemos de pronto los reflejos en esos lugares y a ver qué sale. O sea, busquemos, y esto va con el de moverse y quitar su zona de confort y dejar la pereza, porque si no caminas, no te desplazas, no buscarás pues donde hay reflejos, es decir, todo va junto. Obvio, pues no encontrarás unos reflejos en un desierto, pero si llueve, vuelvo y repito, ahí estarán. Por ejemplo, si ustedes van después de una dura lluvia al desierto de Sabrinsky, allí encontrarán reflejos y pueden reflejar los cactus, pueden reflejar todo lo que encontremos ahí en el entorno. Entonces, los reflejos son supremamente importantes dentro de los paisajes. Estamos hablando de composición paisajística. Entonces, tener en cuenta esto súper, súper importante. No son leyes, pero sí que nos pueden ayudar para que nuestras fotografías tengan un poco más de gracia, no queden tan insípidas, vuelvo y repito. Cuida la composición, miren aquí está en división de tercios. Entonces, cuando ya está hablando de división de tercios, está hablando de composición. Entonces, cuida la composición, dónde distribuyes tus elementos, cómo los distribuyes, qué proporción dejas más, arriba o abajo, dónde lo dejaste, a la izquierda o a la derecha o en el medio, por qué en el medio. Si es simétrico, si es una araña y está exactamente simétrica, pues será simétrico. Es preferible dejarla. Si es una araña y está concéntrica y está perfectamente simétrica, extendida las patas de un lado y hacia el otro, pues déjenla concéntrica y va a quedar perfecta, porque la figura de la araña ya es concéntrica. Asimismo, si ustedes se encuentran en un paisaje
que es algo concéntrico, apóyense en lo concéntrico. Pero si no es concéntrico y solo hay un elemento, distribúyanlo de tal manera de que la composición lo refuerce. Como en este caso, hay yo solo un elemento dentro de un prado verde, todo que no nos transmite nada, pero solo con la distribución de la división de tercios ya nos transmite algo. ¿Qué nos transmite? Composición. Composición, es decir, conciencia de composición. Los elementos no tienen ni siquiera gracia. Miren, es un arbusto dentro de un prado que tienen unos arados, es decir, puede ser hasta una textura, pero como la distribuyó bien en el rectángulo áureo, es un éxito. Así que la composición es supremamente clave. Vamos a ver, incluye un primer plano. Esto sí que funciona muchísimo. Miren, nosotros llegamos a un paisaje y siempre queremos tomar el paisaje y no miramos que al frente del paisaje puede haber una ramita, un palito, un insecto, un zapato viejo, algo que nosotros podemos dejarlo en un primer plano y que el paisaje quede dentro también del contexto. Y eso sí funciona mucho, es decir, tenemos que hacer este ejercicio, por eso va dentro del punto de vista, dejar la zona de confort, moverse y estar buscando y moverse. Entonces, tú al buscar y moverte vas a encontrar siempre un primer plano, algo antes del paisaje. Entonces, juegas con eso, si encuentras un insecto, un fruto, una hoja, algo, una calavera que se quedó por ahí, un animal y se quedó muerto y dejó ahí sus restos, eso ya nos deja ahí un primer plano y utilizamos eso como pretexto para contar esa historia. Entonces, todo esto, hagan el ejercicio. Cuando salgan a tomar paisaje, desen el trabajito de un segundito buscar algo antes. Solo un momentito que se muevan a poner algo de primer plano, ya nos genera otro lenguaje. Ojo, para que nos quede enfocado todo, tanto el fondo como el primer plano, tendremos que cerrar el F, porque nuestra cámara tomará como referente y a veces nos desenfocará muchísimo el fondo. Para ello deberemos cerrar el F cuando tenemos la opción de manejar la apertura de diafragma. Para ello, si tienen instalado Lightroom, pues muy bien, podrán manejar eso también, si creo que tienen F. Si no, solo velocidad e ISO. ¿Ok? Vamos a ver el otro. Incluye personas en la toma. No todo el tiempo. No. Perdón, tuve un pequeño lapso, un pequeño corte. Seguimos grabando, sí. Perfecto. Un segundito. ¿Cómo me escuchan? ¿Me han escuchado entrecortado o se ha escuchado bien? Ahí se te está escuchando bien, pero ahorita sí tenías como interferencia. Perfecto. Si en algún momento me escuchan interferido, me dicen, profe, está interferido para no continuar, para no avanzar, ¿vale? Gracias. Súper bien. Bueno, estábamos aquí compartiendo esta parte de incluir personas. Yo no, también vuelvo y lo de pronto es debatible, ¿no? Es debatible. ¿Por qué? Porque recordemos que un paisaje natural, entre más natural lo tengamos, entre más virgen sea el paisaje, pues será más evocador, será, precisamente nos inspira limpieza. Porque recuerden que el ser humano también es sinónimo de suciedad, de basura. Por eso, cuando hay ser humano, ya ahí mismo sabe que uno llevó la basura. Basura de comida, basura de la ropa, basura de lo que sea. Entonces, yo no sería esto tan necesario. Más sin embargo, si tú tienes la oportunidad de incluir una persona dentro del paisaje, pero una persona que te aporte en el contexto, no solo por ponerla, sino, qué sé yo, tú vas al Perú y vas a Machu Picchu y tienes Machu Picchu, pero tienes un niño o tienes alguien de ahí, de la población, alguien tradicional que está ahí, autóctono, pues ahí sí hay aporte de la persona para el paisaje. Pero si tú simplemente te la tomas como turista, pues simplemente no será una fotografía de paisaje, sino una selfie con el paisaje. A eso me refiero. Entonces, de eso no se trata. Se trata también es de que transmita algo. Por eso los que hacen fotografía de astrofotografía o se van al desierto de Sal en Bolivia y hacen esas fotografías, ellos hacen fotografía con seres humanos, con personas, pero hacen fotografías con una linterna proyectando hacia las constelaciones
o hacen una fotografía con una luz suspendida y que ellos se estén iluminando. Es decir, comienzan a generar una poética, una narrativa que empiece a transmitirnos algo más allá de que el personaje está en el paisaje. Por ejemplo, en este caso, es un ejercicio, paisaje, división de tercios, y hay una competencia en 2 divisiones de tercios, pero el personaje principal son ellos dos. Son ellos dos en contraluz, ¿sí? Solo siluetas. Entonces ya nos muestra y nos evoca todo esto que esto es subjetivo. El análisis que estoy haciendo es subjetivo, ¿no? Especulativo. Ellos son una pareja que buscan ir al horizonte, quieren ir juntos hacia ese mañana, quieren ir juntos hacia ese atardecer, quieren ir juntos a ese día que nos muestra un día de sol. Entonces, aquí hay una poesía. Entonces, no solo se queda en el personaje de solo párate ahí, por favor, quédate ahí parado, ya. No, tenemos que buscar un sentido de por qué incluir una persona. Por eso digo yo, no es necesario también, no es una camisa de fuerza. Estudia el cielo y piensa en los horizontes. El cielo es un elemento que cobra bastante protagonismo. Es verdad, porque aquí nosotros damos eh, predominancia, ¿no es cierto? Aquí es donde nosotros damos predominancia. Si el cielo es el que se lleva todo el protagonismo y la fuerza, o el piso, o el bajo horizonte. Entonces, todo es lo que nosotros sintamos. Si es una hora dorada, pues lo más seguro es que nosotros nos motivó es el color del cielo, lo más seguro. Pero si nosotros solo tomamos al color del cielo, dejaría de ser un paisaje a casi llegar a ser una fotografía abstracta, porque solo estamos mostrando un color y una textura, nubes y color. Entonces la idea es empezar a jugar y a distribuir dentro de esos porcentajes qué es y qué es lo que me puede llegar a aportar a ese cielo o a ese piso en cuanto a la distribución. Entonces, tendremos que ser muy selectos en esa parte. Entonces, por eso digo también, subir y bajar la cámara es importante. Y inclinarla hacia arriba y hacia abajo para picados y contrapicados, supremamente importante a la hora de selección de porcentajes. Los porcentajes van a ser lo que tú quieres transmitir. Recuerden que ustedes no podrán transmitir o mostrar algo si me están mostrando porcentajes de otra cosa. Es decir, que el porcentaje más sea de las flores y que tú querías mostrar las montañas, pero todo el porcentaje de la fotografía eran flores. Entonces tú me dices, profe, ¿y miraste las montañas? Pero como si la fotografía era porcentaje más flores. Entonces, no, si yo quise mostrar las montañas. Entonces, ahí fue que hubo un error de distribución. Entonces, acá mismo así mismo es la distribución de cielo y horizontes. ¿Cómo lo distribuyes en porcentajes? ¿Ok? ¿Qué se lleva todo el protagonismo? Y en esto Profe, también tiene que ver, cuéntame. Profe, con Liz, tengo una pregunta con respecto a los horizontes. Yo me he puesto a mirar mis fotos y en muchas mis horizontes están torcidos, o sea, siempre el horizonte debe quedar en línea recta, es decir, ese mar que uno toma allá, ese cielo o esa laguna, ese Sí, horizonte debe quedar en línea recta. no todo el tiempo, pero sí por lo general uno tiene que procurar que el horizonte, entre más al horizonte esté, vale la redundancia, y nos muestre y nos genere una línea, que sí esa línea quede un poco más totalmente horizontal. ¿Por qué? Porque ya entre más inclinado es un lenguaje visual. El cerebro asume de que te estás cayendo, o sea, de que hay una caída. Es decir, empiezas a caer como si te estuvieras durmiendo. Ese es el plano aberrante, ¿no es cierto? El plano holandés también inclina. Hay más dinamismo, nos genera más tensión, pero al mismo tiempo el lenguaje visual es que te estás cayendo, que lo estás viendo cayéndote. Entonces, procurar siempre que el horizonte queda más en el horizonte. Ahora, no todo el tiempo vemos el horizonte claramente, porque pueden haber montañas muy desproporcionadas o una proporción muy aleatoria y hay un horizonte por acá y por acá otro. Entonces uno tiene que sacar el horizonte según la tentativa de la posición de la cabeza, se puede decir, o de la posición del eje corporal, porque esto es algo intuitivo del cuerpo humano. Si uno no puede decir, estoy derecho, estoy inclinado, no, esto es algo como que estoy vertical y esto, mis ojos están en el horizontal. Entonces, uno saca una tentativa. Sin embargo, no todo el tiempo es exacto. Entonces, en la postproducción es ahí donde uno hace también el reencuadre de los horizontes.
Entonces uno ya empieza a ver en la retícula que de pronto un poquitito se inclinó y lo sube un poquitito, porque si a veces lo subes mucho, se nota que el mar o los elementos que estaban ahí se empezaron también a inclinar, es decir, el horizonte se puso derecho, pero un asta de un barco o un poste quedó inclinado. Entonces, o es el uno o es el otro. Entonces, ahí también tienes que buscar como un equilibrio para que no se sienta esa tensión. Pero sí es una parte que uno tiene que estar como muy pendiente. No todo el tiempo es una ley, esto tiene que ser, vuelvo y repito, con intenciones. Si tu intención poética es mostrar esa tensión, uno tiene que provocar ese ángulo intencional, pero con toda la conciencia, porque todos los elementos están para utilizarlos, no es que no se los utilice, para nada. Aquí nadie se puede decir, no, no utilices esto, no, esto se hace así, esto, paisaje solo es con angulares, el retrato solo es con 85 milímetros. No, esto, ahí está errado. Por ejemplo, cuando a uno le preguntan, ¿y con qué lo hiciste? ¿Y con qué lente? Y ahí están errando porque la pregunta no es con qué lente ni con qué distancia focal, sino ¿por qué lo hiciste? Porque cuando tú lo sabes por qué lo haces, sabes qué lente usas, por qué usas ese lente, por qué utilizaste esa distancia focal, por qué te moviste, por qué utilizaste el plano holandés, el plano aberrante. Entonces, es como más de conciencia más que de ley, ¿vale? Entonces, no es como, no es una obligación. Puede ser hasta una propuesta estética, ¿sí? Pero por lo general, los paisajistas, vemos aquí, por ejemplo, un horizonte, ahí está derecho, proporción, aquí estamos analizando una proporción, tiene un porcentaje más, un poquitito más, casi que un 55 o 60% más de tierra que de cielo. Y el horizonte no está totalmente, no lo podemos definir recto porque aquí hay montañas, pero el ojo humano o la intuición del inconsciente sí pasa esta línea de aquí, la pasa derecho, la atraviesa toda. Es decir, nuestro inconsciente sí hace este ejercicio. Lo que nuestro ojo no hace, nuestro inconsciente sí lo hace. A eso me refiero. Entonces, nuestro consciente tal vez no lo perciba tanto, pero el inconsciente ya mismo siente que eso no está horizontal. Entonces, procurar todo eso. Analiza la luz, la hora dorada, la hora azul, los atardeceres, los amaneceres, cómo cae y cómo pega, porque una cosa es ver que la hora azul es la hora azul, la hora dorada es la dorada, listo, perfecto, ya tengo la hora dorada, pero ¿qué hago con la hora dorada si no sé cómo golpea en la montaña o en ese prado o en ese trigo o cómo está llegando las sombras o los destellos de luz en esos lugares donde yo estoy? Entonces, analizar la luz, por eso ser paciente va con analizar la luz. El ejercicio de ser paciente va con analizar la luz, no hay nada que hacer. Tú analizas la luz y tienes que ser muy, muy paciente, porque tienes que ver cómo se mueve la luz, cómo se comporta la luz. Obvio, vuelvo y repito, los paisajistas se dan a veces bastante tiempo en el lugar para lograr esa captura. Ellos ya empiezan a darse cuenta si están en ese lugar, qué tipo de estaciones tienen, si tienen invierno, otoño, verano, a qué hora se pone el sol, cuánto tiempo dura la hora dorada, a qué hora se pone la hora dorada, porque en algunos lugares anochece casi que a las 5 de la tarde. Aquí, por ejemplo, empieza a oscurecer como a las 7, pero hay lugares que a las 5 de la tarde ya está de noche. O sea, entonces todo esto de analizar la luz con el tiempo y con las horas y dónde golpea y cómo incide la luz en el contexto, en el lugar, en todo. Por ejemplo, aquí, cómo incide la luz en el agua, en los destellos del agua, cómo incide la luz en las montañas. Todo eso tendrá que uno analizarlo muchísimo. Por eso, parte ejercicio del fotógrafo de paisaje, analizar la luz. Revisar el histograma. Quiero hacer lo más rápido posible. Tengo estos 10 minutos. Sí, alcanzo perfectamente. Son como 3 que me quedan. 3 puntos. Revisar el histograma. Recordemos que ya miramos una clase de histograma. ¿Se acuerdan? Que era una clase que miramos que este recuadrito de infografía, esta infografía que está aquí pequeñita, que son unas montañitas, que cuando hay mucha luz empieza a tender la montaña hacia mano derecha y que cuando hay poca luz se empieza a montar hacia mano izquierda, pues sí que es importante. ¿Por qué? Porque como en este caso, si estamos en paisaje de hora diurna y estamos a las 2 de la tarde,
nuestro visor de la cámara o nuestro visor de la cámara del celular no nos está mostrando el brillo real del paisaje. Es decir, no está mostrando la exposición real de la foto. Por eso uno tiene que agacharse, tapar la cámara para ver si la tomó bien, si está saliendo. Entonces, como no estamos viendo ahí, tenemos que ubicar el histograma. Si no lo tenemos, más adelante lo veremos, porque este es en un nivel medio. Pero más sin embargo, nosotros tuvimos una clase de histograma, creo. Creo que tuvimos una clase, ¿no? No, ¿verdad? No, no, eso lo tuve. Sí la tuve, muy básica, creo, ¿no? Muy básica, muy por encima. Obvio, porque eso ya en el nivel medio lo veremos un poco más avanzado. Prueba formatos diferentes como la panorámica. Lo que decíamos, la panorámica del celular. Creo que se está yendo la conexión un poco. ¿Me escuchan bien? Listo, perfecto. Sí, señor. Gracias, muchas gracias. Entonces, dice aquí, prueba formatos diferentes como la panorámica. Pero no todo el tiempo. Miren que aquí hablan de panorámica y el ejemplo que me dan siempre son horizontales. Pero ustedes pueden hacer panorámicas verticales, es decir, del piso a las constelaciones, el cielo, las estrellas, así una panorámica totalmente vertical. Entonces, no siempre las panorámicas son en horizontal, podemos jugar con verticales. Por eso digo, aquí es más de análisis, es más de conjeturas, más que de dejarnos llevar por una regla o unos tips o por unos ejemplos. No, aquí tenemos que empezar a sacar conjeturas. Listo, sí, verticales y horizontales. Ahora, esta fotografía puede ser tomada con un lente, directamente un gran angular, o tomadas en apilamiento, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 fotografías verticales, 5 verticales unidas para hacer una horizontal. Entonces, jugar con todos estos ejercicios. Para hacer esas fotografías apiladas, 1, 2, 3, 4, 5, se necesita necesariamente, obligatoriamente, el trípode, para que tú puedas hacer el giro y no pierdas la altura ni la posición de la panorámica. Así que jugar con las panorámicas es importante, sí, pero no todo el tiempo en horizontal, podemos jugarlas en vertical, ¿ok? Ahora, las panorámicas en celular, ya como expliqué, hay un ejercicio o hay una aplicación aquí, una herramienta que dice panorámica, y esa que todo el mundo ya casi que lo está utilizando, que es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Lo malo de esa panorámica o de esa herramienta es que tú no le puedes a ella controlar los parámetros porque vienen ajustados ya con nuestro dispositivo móvil. Es decir, que si abrimos nosotros Lightroom no tiene panorámica para nosotros hacer esto y cuadrar tiempo de exposición, apertura de diafragma, ISO, no, ya viene controlado. Algunos celulares cuando ponen panorámica podrán tener esas opciones porque cada vez van avanzando más los equipos para que nos den la opción para controlar los parámetros. Pero por el momento, por lo menos el mío, no tiene esa opción de cuando le pongo panorámica, dar la opción de control de esos parámetros. Simplemente me da panorámica. Así que va a quedar oscura o muy clara en algunas partes, porque en algunas partes va a haber mucha luz y en otras ausencia de luz. Tener en cuenta todo eso, que suele ser muy importante también. Experimentar con nuevas técnicas como el HDR. Esto ya lo veremos más adelante, que se trata de hacer 4, 5, 6 tomas enfocando diferentes puntos. Es decir, enfoco las ovejitas de acá atrás, enfoco primero las montañas, enfoco las ovejas, enfoco estas ovejitas y después enfoco esta vaquita. ¿Sí? ¿Me hablan? ¿Alguien está hablando? ¿Hay un chat por acá? Chat. Profe, esa es la ley del horizonte. ¿Cuál? Perdóname. Profe, es que en la fotografía número 16, en la imagen, había como, se me hizo ver una ley del horizonte. No sé si ya la vimos con su merced o yo la vi en otro lado. ¿Esta? No, creo que fue la 17. Pena. Ya, en esta. Sí, señor. Listo. Bueno, como decíamos, ¿no? Las leyes o reglas, pues yo trato de evitar, ¿no? Esos términos, pero más que la ley del horizonte es como los elementos o
la intuición del horizonte en cuanto al rectángulo áureo. Sí hay que tenerlo en cuenta, sí hay que tenerlo en cuenta. Aquí sí se está aplicando, obvio, porque se está aplicando correctamente la distribución del horizonte. Entonces, sí hay una aplicación, se puede decir, de la regla o ley, entre comillas, ¿no? Sí se está aplicando. Entonces, pero vuelvo y repito, no nos basemos como de las leyes o reglas, sino más bien como de lo que sentimos, ¿no? O cómo la percibimos. Por ejemplo, aquí también, casi que en todas hay una ley o regla de horizonte en paisaje. Por ejemplo, aquí también la tiene, sino que no está tan definida. Por ejemplo, aquí miren, la línea de horizonte no está definida. Miren, aquí hay un ejemplo claro de que no todo el tiempo la línea de horizonte tiene que estar horizonte. Pero esta posición de aquí, de ella, de la vaca o del toro, con este horizonte de las patas, este es el eje. Este de aquí va a ser el eje. O sea que la línea de horizonte no está arriba. Voy a ver si puedo fallar aquí. Exacto, la línea de horizonte no está aquí. Porque estas son simplemente líneas de composición. Y las líneas de composición son las líneas que están ahí, en el entorno, que ya aparecen y que simplemente las vamos a utilizar para composición, para apoyar, para recortar, para meter, para incluir. Pero el horizonte, el real, está aquí. Este es el horizonte de ellos. Este es el que se basa. Entonces, miren que las patitas, se puede decir que esta proporción, se puede decir que casi que está igual que esta. Ahí ya nos empezamos a basar de otros horizontes. Bueno, ahora sí, este 19 que habla de experimentar con las nuevas técnicas, que es el HDR, y repito, la técnica es muy buena. Yo la aplico bastante cuando hago fotografía aérea, porque cuando hago fotografía aérea, de pronto el cielo queda muy quemado y los de adelante quedan no tan expuesto o no bien expuesto. Y aparte de eso, o queda enfocado lo que está atrás o queda enfocado lo que está adelante. Para que todo quede enfocado, ellos hacen esta técnica del HDR, que es que quede enfocado primero la vaquita, después enfocamos lo de atrás, es decir, estas vaquitas de acá, después enfocamos las de atrás, después enfocamos las montañas y después de pronto hasta las nubes, y eso en Photoshop después las apilamos y sacamos toda la toma enfocada. Así que esa técnica es muy aplicada en todos los fotógrafos de paisaje. De hecho, nuestros celulares en algunos casos tiene esas tomas, que hacen 3 tomas, 4 tomas. Listo, por último, ya para despedirme, dice, revela tus fotografías. Una fotografía no está terminada tras pulsar el botón del disparo. Es verdad. Ahora, por ejemplo, esto ya quiero dejar de aquí de compartir. Es verdad. Es decir, uno toma la fotografía y ya cree que con tomó ya, y de hecho los puristas, porque esto es un paradigma de los fotógrafos, ¿no? De que no se debe revelar digitalmente, porque no es un buen fotógrafo el que utiliza Photoshop. Son paradigmas que existen y que eso se tiene que quitar. Revelar digitalmente o revelar análogamente simplemente son diferentes formatos a donde se plasmó la fotografía, pero el revelarlo, el manipular la fotografía digitalmente o análogamente, es una función que uno tiene que ejecutar para optimizar tu captura, ¿ok? Porque tu captura de un principio sí sale bien, puede estar hasta muy bien, pero puedes mejorarla, puedes siempre puedes avanzarla un paso más allá, sacarla más allá. ¿Cómo? Con el revelado digital. Recuerden que tenemos brillos y sombras, contrastes de color, contrastes de luz, bajarles las iluminaciones. Yo siempre lo primero que hago es bajar altas luces. Después, quitarle un poco de sombras. Es decir, si hay mucha sombra, quitarle sombra. Quitarle luz, quitarle sombra. Es decir, hay mucha luz, le bajo luz, le quito sombra. Aumento un poquito de negros. Le doy un